sabemos por los medios que el año pasado, 2017, fue uno de los años más sangrientos para México. ¿Cómo puede ser, según usted, que la comunidad internacional no haya hecho hasta ahora un llamamiento eficaz, digamos, para poner fin a los asesinatos, torturas y desapariciones que están enlutando ese país desde hace décadas? Porque ustedes han comprobado como periodistas a través de la crisis económica del 2008, voy a focalizar mi respuesta en la comunidad internacional, porque esa creo es la focalización que tú me preguntas. La crisis del 2008, de 2007, la crisis financiera, mostró que los gobiernos occidentales están en el bolsillo de grandes empresas, grandes organizaciones financieras. Esto no es un discurso de izquierda trasnochada, está comprobado. Los libros que hemos publicado sobre lavado de dinero y corrupción política muestran a Estados Unidos en el bolsillo, con los reguladores de bancos y del sistema financiero totalmente dormidos o comprados o con conflictos de interés. Lo mismo está sucediendo hoy con México en el sentido siguiente: las empresas multinacionales más poderosas del planeta, bancos más poderosos de Europa y más poderosos de Estados Unidos, empresas mineras, las más poderosas de Canadá, les está yendo de maravilla en México porque ellos entran con pactos políticos de mercados cautivos. Entonces le dan la mano al presidente, y el presidente, sea quien sea, Peña Nieto, Calderón o el próximo, les asigna mercados monopólicos, oligopólicos, basados en mercados políticamente cautivos. O sea, esto no es una empresa de tamaño mediano o pequeño de Alemania que va a México a competir, como hacen en Alemania. Estos son movimientos empresariales de Siemens, de Volkswagen, donde ellos van con protección política a México. Ellos no van a competir como hacen en otros mercados. En ese esquema que tú tienes de mercados políticamente cautivos, donde no hay competencia, donde hay un gran sector de la economía en manos de grandes oligopolistas extranjeros y mexicanos, y de mexicanos en asociación con extranjeros, lo que tú tienes es un pacto político empresarial de impunidad. O sea, a estas empresas multinacionales les va mucho mejor que en Alemania en cuanto a tasas de retorno. A los bancos españoles las tasas de retorno son 2 o 3 veces superiores, las de Santander, a las que ellos obtienen en su propio país, en España. En ese esquema, estas empresas multinacionales que financian campañas, de Merkel le financian campañas a los socialdemócratas, le financian campañas a Obama, le financian campañas hasta Trump, esas empresas hacen lobby para que el sistema político mexicano no cambie demasiado, porque les está yendo muy bien. Eso está comprobadísimo, de que hacen lobby a favor del sistema político mexicano. Entonces, todo el mundo está de acuerdo en agregar policías, en agregar jueces, le tiran dinero al problema como hicieron los norteamericanos por décadas, cientos de millones de dólares a reformas judiciales desde el año 94 hasta el año 2015, pero no son las reformas estructurales que la comunidad internacional sí presionaba a Colombia en su momento a implementar. Yo recuerdo muy bien, cuando yo trabajaba en Colombia, que el presidente Semper estaba con la visa cancelada, no podía entrar a Estados Unidos. La clase política colombiana estaba vetada en Europa, se los condenaba. Ese era otro ambiente empresarial en Colombia. Los empresarios en Colombia estaban perdiendo, las mismas empresas, Citibank, Deutsche, estaban perdiendo enormes cantidades de dinero. Estaban siendo secuestrados diariamente, asesinados. En ese esquema, esas empresas multinacionales hacían lobby para todo lo contrario que hacen ahora en México, o sea, hacían lobby para que todo cambie en Colombia. Entonces, estas empresas multinacionales en México son parte del problema, son parte de la corrupción por omisión, son parte del problema grave que afecta porque no hay presión internacional, y una de las características que nosotros, después de tantos años trabajando en tantos países, hemos identificado y hemos publicado en artículos académicos que se los puedo enviar, es que estas reformas políticas necesarias para combatir la delincuencia organizada, por ejemplo, establecer auditorías en las campañas electorales políticas, auditorías del legislativo, auditorías de sociedad civil, auditorías del judicial, del tribunal electoral, todas estas cosas
que exigen reformas técnicas, pero en el fondo son medidas muy dolorosas para los políticos. En México no hay ninguna presión internacional para que las implementen. En su momento en Colombia había una enorme presión internacional para que se combata el lavado de dinero, enorme la presión. Enorme, enorme, enorme. O sea, yo recuerdo estar en Colombia y escuchaba todos los días a los funcionarios colombianos quejarse de que eran asediados por funcionarios de todos los países. En México acaba de sacar las peores calificaciones en el último reporte del GAFI, que el Nasdaq y el GAFI me entrevistaron para este tema. Las peores calificaciones acaba de sacar México y no escuchas ninguna presión internacional para que cambien las cosas en México. Del Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el Financial Action Task Force, es un organismo internacional que se dedica a evaluar a los países en su capacidad de prevenir y combatir el lavado de dinero, el dinero sucio. Hay 40 recomendaciones de este organismo internacional que están documentadas desde el año 89, que los países cuando firman pertenecer a esta organización se comprometen a implementarlas. México viola el 90% de las recomendaciones. El último reporte oficial del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional, este que le estoy mencionando, acaba de reprobar a México. Cuando esto mismo sucedía en Colombia, había una enorme presión internacional contra Colombia. Contra México hay un pacto de impunidad silenciosa. Y eso es porque a las multinacionales les va mejor en México les va de maravilla, que lo que les iba en Colombia, digamos. Les va de maravillas. O sea, yo te puedo explicar cosas concretas para que veas que esto no es un discurso ideológico, porque esto se aplica a los gobiernos de izquierda y de derecha. El gobierno de izquierda, supuestamente de la Ciudad de México, para que no pienses que esto es un discurso de izquierda, le asigna miles de policías gratis a empresarios solamente porque lo pidan. O sea, las policías que paga el contribuyente mexicano son asignadas gratis a empresarios que solamente la solicitan, y la cadena de mando de esas policías, te estoy dando un ejemplo táctico y objetivo, la cadena de mando de esas policías deja de formar parte de la policía y lleva a formar parte de los guardaespaldas del empresario. O sea, tú tienes un sistema de subsidios enormes a estas empresas multinacionales que llegan a México, insisto, con pactos políticamente de mercados cautivos. O sea, esto no es competencia económica como le gusta a Merkel y todo el discurso de la Unión Europea y Estados Unidos. Estos son mercados políticamente cautivos donde les dan monopolios y oligopolios en los sectores mineros, financieros, telecomunicaciones, tecnología de diferentes órdenes. Entonces, en ese tipo de ambiente hay un pacto político de impunidad entre las empresas y los gobiernos extranjeros, que son financiados en sus campañas electorales por estas empresas. Basta mirar a Estados Unidos, donde tú te encuentras que las empresas farmacéuticas, por ejemplo, que llegan a México, le están dando cientos de millones de dólares a candidatos norteamericanos en el Congreso. Entonces están continuamente haciendo lobby, diciéndote, bueno, sí, la violencia es muy alta, la situación debe cambiar, hay corrupción, es verdad, pero la clase política nos responde muy bien, son muy receptivos. O sea, está siempre ese lobby constantemente en todos los ámbitos del apoyo político que recibe México desde Berlín, desde París, desde Canadá, desde Ottawa, desde Washington, y ese es uno de los factores que retrasa la implementación de las medidas de mejor práctica internacional que Colombia, Italia, Rumania están luchando por implementar. Retrasa la implementación de esas medidas, porque en ningún país del mundo, yo he trabajado en 118 países, en ningún país del mundo la clase política aplica estas medidas de control del dinero sucio en las campañas electorales, por ejemplo. En ningún país del mundo lo hacen bajo condiciones normales de temperatura y presión. Tiene que haber mucha presión internacional para que lo hagan, como en Colombia, como existió en Italia, y mucha presión de la sociedad civil, como existió en Italia en su momento, con Mani Puliti, el movimiento de manos limpias. Entonces, esos dos elementos no están hoy presentes en México, y es por eso que las 45 instituciones que yo vengo proponiendo implementar en México, que están publicadas en mis libros, te las puedo nombrar una a una, pero yo dudo que tengas lugar para un artículo con 45 instituciones, pero tienes la más importante, por ejemplo, el tema de que, por ejemplo, en todos los países democráticos del planeta, incluyendo Alemania, hay un proceso de elección de candidaturas antes de las elecciones generales. O sea, los partidos acuden a sus electores, a los miembros de sus partidos, al voto popular para decidir si Merkel o quién va a ser el candidato o la candidata de cada partido. En México, este proceso de elaborar listas electorales se hace con dinero sucio
y en un procedimiento totalmente oscuro, donde nadie muy bien sabe quién le dio el dedazo a quién. El dedazo quiere decir el dedo de decidir quién va. Entonces hoy tienes a todos los partidos, todos, López Obrador, Peña Nieto, Anaya, todos los partidos eligiendo a sus listas de candidaturas a oscuras pasadas a quién contribuye más o menos dinero, sin ningún tipo de auditorías de ningún tipo, donde yo he trabajado como observador de la Fiscalía Federal de México, y lo hice pro bono porque yo estaba evaluando el trabajo de ellos, que son parte de la Attorney General, de la Procuraduría General de la República. Ellos entonces me invitaron para que yo los observe y los evalúe, y yo veía cuando iba con los fiscales durante las jornadas electorales, los días de las elecciones, yo veía funcionarios públicos en Chiapas, en Veracruz, yo los veía, o sea, esto es una observación mía, los veía con sus baúles, dicen en Argentina, llenos de dinero, repartiendo dinero a los votantes, repartiendo dinero a funcionarios, todo dinero ilegal. Cuando yo hice una entrevista a una muestra de políticos en México en el 2014-2016, 8 de cada 10 pesos que entran a las campañas y a las precampañas es dinero ilegal. O sea que en ese tipo de ambiente la delincuencia organizada internacional, no solo la mexicana, encuentra un parque de diversiones para instalar cabezas de playa en México. No, ¿por qué es que hay violencia en México? La pregunta es ¿por qué es que la delincuencia organizada que llega a México a instalar sus negocios, que no es solo drogas, son 23 tipos de mercados que van desde tráfico de personas, compraventa de personas, trata de personas, tráfico de órganos, tráfico de armas, contrabando, piratería, drogas, 23 mercados que hoy México tiene con un enorme crecimiento económico, ahí sí crecen. Cuando llegan a México estas organizaciones criminales, encuentran que el costo esperado de ser capturado, de ser detectado, es cero. No existe un costo esperado. La probabilidad de que te detecten es cero. Eso no solamente lo digo yo, no solamente lo dice mi libro Lavado de Dinero y Corrupción Política, que lo publicó Random House hace 3 años, lo dice el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que pertenece al paraguas de la OCDE. Esa organización acaba de sacar un reporte diciendo que básicamente hay una impunidad total. Claro. Entonces, en ese tipo de ambiente que tú tienes, en donde las medidas técnicas yo las vengo implementando con gobiernos desde el año 91, hace más de 26 años, sí. Esas medidas técnicas de auditorías, de controles de quién entra a las listas electorales, ¿no? Para que haya un proceso electoral limpio y basado en el voto popular en los partidos, auditado por 3 tipos de instituciones, la legislativa, la judicial y sociedad civil. Todas estas medidas que yo nombro en mis libros son hoy ciencia ficción, porque no hay ninguna presión internacional o presión de sociedad civil, que son las 2 condiciones necesarias para que los países con altos niveles de delincuencia organizada entren a implementar estas medidas que son muy dolorosas. Sí, ¿y cuán dolorosas son cuando...? Sí, dime. Justamente le iba a preguntar porque, claro, usted habló de países como Alemania, con empresas como Siemens, etcétera. Pero ¿qué pasa con la ONU, con la OEA y la CIDH, que de vez en cuando sí denuncian la impunidad de las agresiones y asesinatos, por ejemplo, contra periodistas, etcétera, etcétera, pero que además saben que la mitad de esas agresiones, según lo que dicen estas organizaciones, son cometidas por autoridades del Estado mexicano y la otra mitad por el crimen organizado? Las 2 condiciones necesarias, yo quiero que entiendas un poco el tema, porque creo que este es nuestro primer diálogo y me gustaría transmitir lo que yo veo personalmente en el campo cuando voy a México, para que entiendas. Una persona que es invitada como yo a dar una conferencia para una universidad normalmente piensa que es como dar una conferencia en Heidelberg o en cualquier universidad alemana. Te invitan a dar una conferencia y tú vas en clase economy, vas a un hotel modesto en Heidelberg. Bueno, cuando te invita el rector de una universidad en Durango, por ejemplo, para que tú entiendas lo masivo que es el dinero que entra al sistema político mexicano por abajo de la mesa. Cuando me invitan a dar una conferencia en Durango, un rector, de repente yo me encuentro con que el ticket que me pagan es un ticket en primera clase en Lufthansa,
Yo me empiezo a preguntar quién paga el ticket. Como yo me dedico a estos temas de dinero y demás, quiero ver quién me lo está pagando. No, lo paga la universidad. El rector quiere ser gobernador al año siguiente. Entonces lo que él quiere hacer es un show en Durango, y te invita a una persona que considera que la conoce todo el mundo, que sale por televisión y te está invitando desde Alemania para que tú vayas a Durango. Ahora bien, cuando tú vas a esa conferencia no está conformada solo por profesores y estudiantes. Te encuentras ahí a diputados, te encuentras ahí a exgobernadores, a empresarios importantes del Estado. Y en ese ambiente te invitan a sus casas a comer, a almorzar o a cenar, y te encuentras con casas de 5 o 6 millones de dólares en manos de diputados locales, ni siquiera federales, que hacía 5 años eran empleados postales. O sea, este es dinero que entra, y esto sucede en todos los estados, no importa el partido, PAN, PRD, PRI, el que sea. Te encuentras con niveles de vida que no pueden justificarse bajo ningún estándar o criterio legal en la clase política mexicana promedio, con raras excepciones, como el señor Manuel Cloutier, que es una excepción. Hay excepciones, como en todos los países, pero lo que tú estás viendo hoy en México es un esquema de corrupción política al más alto nivel. Habrás escuchado el caso de la Casa Blanca, por ejemplo. Hay corrupción política al tan alto nivel, al mismo nivel que yo veía en los años 90 en Colombia, o peor, porque en México es aún peor, porque como ellos tienen un pacto federal, los estados son federales, donde el gobierno federal no sabe muy bien qué está haciendo la mano izquierda o la mano derecha. Los gobernadores son señores feudales, sin ningún tipo de control del gobierno central. En ese tipo de esquema, normalmente tú tienes que tener una enorme presión internacional para apoyar a los pocos políticos, poquitos, mujeres y hombres, que realmente quieren aprobar estas reformas para limpiar la cloaca política mexicana de todo ese dinero mafioso que les entra. Lo mismo que se hizo en Colombia. Había una minoría de políticos colombianos honestos que querían realmente a su país y querían realmente aplicar estas medidas, porque no todo el mundo es corrupto. Pero la gran mayoría, el promedio, tiene un problema de infiltración de dinero sucio espantoso, que yo lo veo visualmente cuando voy a sus casas, cuando me invitan oficialmente. Estos son los estados que te están invitando, esto no es una invitación personal que me hacen. Te das cuenta de la gravedad de la situación. En ese tipo de esquema, donde hay tanto dinero en tus bolsillos, cada uno de estos diputados con casas de 4 o 5 millones de dólares, ves las fotos de la señora con el Papa Francisco en visitas turísticas a Roma, te encuentras con una situación espantosa de rigidez y de falta de voluntad política para aplicar estas medidas, que obviamente les va a representar una caída en sus ingresos. Y acá no estoy hablándote de que a todos estos políticos los financie los carteles de la droga. Ojalá fuese solamente los carteles de la droga. Tienes multinacionales del contrabando, de la piratería, de la trata de personas. Tú habrás leído los libros de Lidia Cacho, por ejemplo, una colega tuya, periodista, donde te habla de gobernadores metidos en su secuestro. Sí. Entonces, estás hablando ya, cuando yo junto los rompecabezas, y a eso yo me dedico a mapear redes criminales. Yo cuando hablo con Lidia, cada vez que voy a México tenemos largas comidas juntos, y lo que yo hago es juntar los pedazos del rompecabezas que ellas y muchos periodistas me dan. Claro. Entonces yo lo que estoy viendo es una situación peor aún que la de Colombia, en donde no tienes presión internacional por los factores que yo te hablé antes, de conflicto de interés y de complicidad tácita por omisión de las multinacionales que van a México a ganar cifras siderales que solo sueñan ganar en Alemania. Lo mismo los bancos españoles y las mineras canadienses, como todo lo que te expliqué. Entonces, ¿qué sucede ante una situación así? Todos los factores que en Colombia apoyaban las reformas de los años 90 y después las de la década pasada, donde por más que tú estés en contra de Uribe, hay que ser necio para no reconocer que Colombia está mejor que en los años 90. Había 4.000 secuestros al año, hoy hay 200. Aquí está mejor. Sí. Colombia retrocedió del infierno, México marcha hacia el infierno. Entonces, en una situación como esa, normalmente lo que tú veías en Colombia era gran presión internacional, una sociedad civil que comenzaba a levantarse unida, pero no era muy fuerte en su presión, y una ONU que respondía a la comunidad internacional y presionaba, hasta te diría, exageradamente contra los funcionarios colombianos.
Era una ONU donde yo trabajaba con la ONU en esa época, a principios de la década pasada, y yo iba con ellos y veía que hasta a veces hasta me daba vergüenza las críticas ideológicas que le hacían a los presidentes de derecha o de izquierda. Yo decía, a ver, hagamos una evaluación técnica, les decía yo, y después lo criticamos. La ONU tenía una actitud ya de embestida total. En México es todo lo contrario, y te voy a explicar por qué. En México, la ONU responde a la comunidad internacional de los gobiernos más poderosos del planeta, la Unión Europea. China siempre está muy contenta de trabajar en países donde hay mucha corrupción porque se manejan muy bien con ese esquema. La Unión Europea, Estados Unidos y Canadá. Cuando no ves presión, la ONU no reacciona ante la falta de presión de los gobiernos más importantes que financian a la ONU. México es uno de los países, uno de los 10 países que más dinero le da la ONU también. Tú vas hoy a las agencias de la ONU en Polanco, en México, que es una de las zonas de mayor poder adquisitivo, más ricas, es como Recoleta en la Argentina. Sí. Y te vas a encontrar con que la ONU está en los edificios más modernos, sus representantes viviendo en penthouses a $12,000 por mes de alquiler. Ajá. Te encuentras con una situación espantosa, totalmente contraria. Uno se pregunta, ¿de dónde viene tanto dinero? Cuando yo estaba en la década pasada criticando al gobierno de Calderón, yo recuerdo que yo encontraba que la ONU me mandaba a sus representantes, se llamaba Antonio Masitelli, que era el representante de la Oficina de Drogas y Delitos, a decirme que yo criticaba demasiado. Yo después me empecé a preguntar por qué la reacción de este representante es tan contraria a lo que yo veía en Colombia. No, después me di cuenta por qué. Estaban recibiendo cuantiosas cantidades de dinero la Oficina de Drogas y Delitos en México, la oficina local de la ONU contra drogas y delitos, estaba recibiendo cantidades de dinero cuantiosas de la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna. Pero entonces lo que usted me quiere decir concretamente es que el dinero que viene del gobierno mexicano para, digamos, corrompiendo a la ONU. Eso es lo que usted me está diciendo concretamente. Ese es el gran problema, se los he dicho en la cara en una reunión hace poco cuando fui invitado por el gobierno de la Ciudad de México. Tenía ahí el representante, le dije, mira, ustedes siguen vendiendo sus reportes al gobierno de México, donde el gobierno de México les da dinero a la ONU, no a los individuos, le da dinero a la oficina local para escribir un reporte elogioso para el gobierno mexicano, con los consultores que elige el gobierno mexicano. Es una situación de corrupción por conflicto de interés, no soborno, conflicto de interés, donde las mismas oficinas de la ONU están involucradas. Entonces, eso yo lo he visto, te puedo dar nombres y apellidos, esto no es se los he dicho en la cara, lo he dicho por Twitter, esto, no estoy diciéndote nada que no he dicho públicamente. Ustedes están recibiendo dinero del gobierno mexicano, sea de Calderón o de Peña Nieto, para escribir reportes elogiosos con los consultores que les indica el gobierno. Yo cuando estaba trabajando con la ONU, jamás los consultores lo podían elegir el gobierno. El gobierno podía vetar a alguno porque tuvo un problema criminal o demás, pero no podía elegir los consultores. Yo cuando fui jefe de misión de la ONU para el caso de feminicidios de Ciudad Juárez en el 2002-2003, yo era el jefe de misión. Yo iba con los consultores que yo elegía. O sea, no era la ONU los elegía. Sí. Tú te encuentras con un conflicto de interés espantoso que hace que hoy la ONU sea realmente un condón no quiero ser grosero, pero es un condón de los gobiernos mexicanos de turno. No solo de Peña Nieto, de Calderón o del que venga la próxima vez. Esto no es un problema ideológico, es un problema de conflicto de interés espantoso, y eso hace que las Naciones Unidas, por ejemplo, sea hoy un cero a la izquierda. De todos modos, me gustaría saber, porque alguna persona debe haber en alguna de esas instituciones que no piensa, que va a poder construirse una casa de no sé cuántos millones y que tal vez tenga la intención de hacer algo por la humanidad. Bueno, yo te voy a decir lo que sucede en Colombia durante los años 70, 80, 90. Yo veía personas individuos que querían limpiar la cosa, eran asesinados o eran expulsados del país, se transformaban en parias. En México, por ejemplo, tú tienes personas, y te puedo dar nombres y apellidos también, Santiago Nieto, que era el subprocurador federal para delitos electorales, que es mi tema, justamente, delincuencia organizada y campañas electorales. Este hombre me invitaba con la ingenuidad y la honestidad de una persona que quiere a su país, y me decía: Edgardo, acompáñame para que documentes lo que yo estoy viendo.
Este hombre, yo lo he visto acusar a ministros del gabinete de Peña Nieto, yo lo he visto acusándolos de cometer delitos electorales, y yo he visto cómo a este hombre, Santiago Nieto, se lo comienza a asediar, a amenazar, y finalmente se lo despidió después de 6 meses. Entonces, lamentablemente no tienes una masa crítica. Esa masa crítica de gente honesta en México, como Santiago Nieto, se una y comience a empujar las reformas como sucedió en Colombia. Esa masa crítica de gente necesita esa presión internacional. Steinmeier, por ejemplo, que es el presidente de Alemania, es un hombre honesto, no me cabe la menor duda. A mí me consta que cuando iba a México, él manifestaba estas preocupaciones, pero inmediatamente lo comenzaba a rodear toda la burocracia alemana, sujeta al lobby del Bundestag. No, pero México es un país muy amistoso a los capitales alemanes, tenemos que ser cuidadosos, no podemos criticarlos muy fuerte. Claro, están con tasas de retorno las empresas alemanas 10 veces mayores a los de Alemania o los de Colombia, por lo tanto no tienen ningún interés. Entonces Steinmeier se veía ante la presión de su propio gobierno para no levantar demasiado, no hacer muchas olas. ¿Y qué pasa con la Unión Europea como institución europea? ¿Qué pasa? El Parlamento Europeo, el ámbito legislativo europeo ha sido muy positivo en su presión, pero claro, el pobre Parlamento Europeo no es una institución muy fuerte, que digamos, no se caracteriza por ser una institución conocida por sus dientes, y ellos han invitado a víctimas mexicanas, se ha hecho mucha presión desde la limitación del Parlamento Europeo, pero los poderes ejecutivos de la Unión Europea, especialmente los poderes ejecutivos más poderosos, que son Alemania y Francia, los vas a tener visitando a México con cientos de empresarios a su alrededor cada vez que llega. Y ese es lamentablemente lo que hoy sucede. Entonces, donde yo he visto que se revierte esta situación es cuando esos mismos empresarios que hoy que lo acompañaban a Sarkozy cuando visitaba México, que lo acompañan a Merkel cuando visita México y se codea con la élite mexicana más corrupta, pobre Merkel, que ni sabe con quién se está sacando fotos. Cuando tú encuentras que esos mismos empresarios que la acompañan a Merkel comienzan a sufrir las consecuencias de la violencia que hoy sufre la persona promedio mexicana. Cuando tú veías que los empresarios alemanes en Colombia, sus hijos eran secuestrados, sus familias eran asesinadas, eran amenazados constantemente, se refugiaban en búnkers en Bogotá, cuando tú veas que eso sucede, ahí ya no los veías apoyando el status quo, que es lo que lamentablemente tú tienes hoy en México, que hace imposible que las reformas que son totalmente factibles hoy, hasta en Argentina, te diría, hasta en Argentina con Macri son más factibles. Ahora voy a ir invitado por la ONU el 1 de febrero a Argentina, a implementar acciones, a implementar medidas en Argentina, con la oposición y con el oficialismo, que en México son ciencia ficción. ¿Qué tipo de medidas? Hasta en Argentina me está invitando la ONU, porque la ONU no es que sea mala en todos lados. Hay países como en Argentina o en Líbano donde la ONU, acá en Turquía, donde trabajan muy bien. Bueno, pero ¿qué tipo de medidas en Argentina ahora? En Argentina son las medidas claras que a mí me interesan mucho, que se comienzan a llevar, que a mí me apasiona, que es el tema de cuando las redes de sociedad civil tienen atribuciones legales a través de una ley de participación ciudadana para auditar a todas las autoridades. O sea, las auditorías es un término técnico. Entonces lo que hacen en Brasil, por ejemplo, esto comenzó en Sao Paulo en el 89, donde redes de sociedad civil en Sao Paulo, a través de una ley, comenzaron a auditar los municipios. Perdón que lo interrumpa, pero esto que me está contando va a suceder en Argentina ahora. Usted va con la ONU para que eso se implemente en Argentina, ¿verdad? Estoy yendo a Argentina para que esto se implemente y se comience a... Primero hay que generar la ley, porque sin la ley la sociedad civil no tiene atribuciones. Y después para capacitar a redes de sociedad civil para que se... Esto es muy importante lo que les voy a decir, para que se auditen licitaciones públicas, para que se audite la deuda pública, para que se auditen los presupuestos. ¿Usted sabe la cantidad de dinero sucio de la delincuencia organizada que hoy en México se está lavando a través de deuda pública y de licitaciones públicas? ¿Usted sabía, por ejemplo, que en Italia en los años 90 el 25% de los ingresos de la mafia de Sicilia, el 25, un cuarto de los ingresos entraba por contrataciones públicas con el gobierno? Que todo esto es
desconocido, porque sí. nadie tiene, o sea, yo no soy experto en física cuántica, todos no podemos, pero esto no se conoce. O sea, en México el lavado de dinero no proviene solo de drogas, proviene en gran medida de todo el ámbito de licitaciones públicas y de deuda pública, todo ese ámbito en donde la sociedad civil debería tener atribuciones legales para auditar. Sí, justamente la próxima pregunta era ¿cuál es el papel de la sociedad civil mexicana en el desarrollo Ya se lo de este estoy desarrollo? respondiendo. Bueno, Claro, es decir, que no tiene un rol, o que los grupos de derechos humanos o ONGs no pueden hacer escuchar su voz. Así es. ¿Porque no tienen estrategias eficaces o porque no se les permite actuar? A ver, le voy a dar porque la gente está desesperada en México por hacer algo. Claro. La gente, yo creo en la buena naturaleza de las personas. Yo le estoy contando por qué no mejora la situación en México. Él me pidió que yo se lo explique y se lo estoy explicando. Ahora, también le tengo que explicar que hay millones de personas que si a uno les da la oportunidad para poder hacer algo, lo van a hacer. Claro. Ahora, ¿qué sucede hoy? Le voy a dar un caso práctico para que usted vea, lo puede mencionar on the record, para que usted no vea que esto es ni de izquierda ni de derecha. El gobierno de izquierda de la Ciudad de México me invita a una conferencia donde yo explico todos estos mecanismos de auditoría ciudadana en Estados Unidos, en Brasil, hasta en Paraguay. Y bueno, y de repente el político dice, el que me invita, que es un conjunto de políticos en el Poder Legislativo, me invitan y me dicen, bueno, buscarle, qué bueno, esto es muy bueno, bueno, me invitan. Entonces yo digo, bueno, hagamos un piloto entonces, si les interesa tanto, ¿por qué no? Y se comienzan a mirar entre ellos, ¿no? Diputados de todos los partidos. Bueno, hagamos un piloto. ¿Por qué no hacemos una cosa? Ustedes ya tienen una ley de participación ciudadana, tienen asambleas ciudadanas y tienen contralores ciudadanos. Ahora, claro, la ley de participación ciudadana la escribió el PRI. Entonces, es una ley donde los contralores los nombra el gobierno. Imagínate un contralor de sociedad civil nombrado por el gobierno. Claro. Entonces, no los elige la sociedad civil, sino el gobierno. Digo, no, a partir de ahí está mal. O sea, el contralor, el auditor, lo tiene que elegir la asamblea ciudadana de cada barrio, de cada zona, a mano alzada. Tiene que ser una figura social, no política. Bueno, está bien, hagámoslo. Me hacen hacer un piloto en 3 colonias de la Ciudad de México. La pobre gente de la Asamblea Ciudadana me va a escuchar, yo les explico cómo sucede esto en Brasil, les muestro videos de Brasil, les muestro videos de cómo hace la auditoría la sociedad civil de otros países, entusiasmadísimos los mexicanos, se te caían las lágrimas porque los veías esperanzados, desesperados. Tenías a los chiquitos con las madres en la Asamblea Ciudadana, los chiquitos te decían, mamá, decirle que no hay agua, ni agua tienen en algunas de estas zonas, realmente se te partía el corazón. Finalmente la Asamblea Ciudadana elige a su auditor, y el auditor tiene que entrar a los municipios a auditar con base en qué criterios se hacen las licitaciones públicas. El auditor normalmente es una persona del barrio que es almacenero, que sabe de contabilidad. Siempre hay una persona así en todas las... Entonces, este auditor lo llevamos de la mano para que entre al municipio de una de las delegaciones de México, a cargo de un señor que se llama Monreal. No lo dejaron entrar. O sea, no te dejan entrar. O sea, que se terminó el show. Después, cuando no lo dejan entrar, yo me enojo y le digo, bueno, me voy del país. Yo no puedo formar parte de un show. No, Buscaglia, no se preocupe. Mire, vamos a cenar. Me invitan a uno de los restaurantes más caros de la Ciudad de México. Y me comienzan a caer empresarios a ofrecerme trabajar con ellos. Te tratan de sobornar, no con dinero en un sobre, de contratar, ¿no? Para que tú no los jodas. Y que eso es hoy México. Yo me pregunto, ¿cuál es el papel, el miedo al poder de esas organizaciones, que ya ni siquiera nombremos organizaciones criminales, sino empresas, como usted acaba de decir? Me pregunto si el sistema democrático en México es solo una fachada o es una democracia. No, ese es el tema. No hay una democracia en México. A ver, en la medida que tú tengas... un estudio de Berkeley hace unos años te confirmaba que el 20% de la gente que vota recibe algún tipo de o soborno o coacción del voto o algún tipo de condicionamiento de acceso a un programa social, el 20%.
un 20% de la gente está recibiendo dinero o coacción a través de condicionarte el acceso a un programa social a que votes por un candidato. A eso le sumas la violencia que existe en México, en donde tú tienes a grandes porciones de la población, en Tamaulipas, en Veracruz, por ejemplo, donde no tienen refugio físico. O sea, tienes la definición de una crisis internacional humanitaria hoy en México. Es un término técnico que se aplica a Siria. Hay porciones de la población que no tienen refugio físico contra la violencia de soldados, policías o grupos criminales que trafican drogas. En ese tipo de ambiente, más el hecho de que las listas de candidaturas no son elegidas a través del voto popular en cada partido, sino que son elegidas a dedo a través de dinero sucio. O sea que las listas de candidatos, tú vas a votar en julio de este año a México y no sabes por quién votas. Votas por una lista que no lo conoce nadie. México no tiene las características mínimas con base a estos 3 factores que te acabo de mencionar para llamarla una democracia. Entonces lo que tú tienes en México es, como tú bien dijiste, un make-up, una fachada de democracia, en donde hay una elección en julio del año que viene, la gente pobrecita va a votar, el 20% coaccionado o comprado, esos baúles de dinero que yo veía en Chiapas, en Veracruz, con el fiscal adelante mío, que los trataba de detener. Este fiscal honesto que te mencioné antes, Santiago Nieto, trataba de detener a la funcionaria, con el baúl lleno de dinero, repartiendo el dinero, dinero sucio. Y yo veía al lado de él, me vas a ver ahí con un sombrerito azul, al lado del fiscal, yo veía como ella se le reía en la cara, llamaba al gobernador, y a las 2 horas la liberaban. Y al día siguiente, los fiscales que trabajaban con Santiago Nieto en Chiapas, por ejemplo, comenzaban a ser amenazados por la policía del Estado. O sea, en ese tipo de ambiente tú no puedes hablar de democracia, no hay una democracia. Yo te estoy dando datos objetivos que los vi yo, no me los contaron, estas no son anécdotas que me contaron, yo lo he visto. Tengo miles de anécdotas porque como trabajé con México tantos años, trabajé en Afganistán 3 años, trabajo en Turquía con el tema sirio, le puedo contar anécdotas de cada país con base en mi trabajo. No solo publico libros, porque los libros los puede comprar y los lee. Uno tiene que entender la situación viviéndola. Yo soy en otro momento invitado en otro estado, o sea, Sonora se llama. Sí. Y me invita otra organización, esta vez la Cámara de Comercio. Me llevan a una hacienda, después de mi conferencia, a comer un asado. Me llevan a una hacienda a pocos kilómetros de la capital, donde se me sientan al lado el presidente del Tribunal de Justicia, la fiscal del Estado y 20 empresarios, de los cuales la mitad estaba en la lista negra del Departamento del Tesoro y de la DEA. Estos son empresarios legales, esto no es el Chapo Guzmán. Según lo que usted me está diciendo, es bastante fácil imaginarse que si todo esto en México está funcionando de esta manera, uno no se puede sorprender de que la comunidad internacional realmente no pueda hacer casi nada para frenar la violencia en México. Hoy tienes tú instituciones en México lideradas por gente honesta, algunas que yo conozco, como te dije el caso de Santiago Nieto, hay otras que te puedo mencionar. Esta gente que está tratando de trabajar en temas honestos vive en un estado de asedio continuo. Ahora, si tú tuvieses una presión, primero de sociedad civil unificada como sucedió en Italia, unificada con propuestas, ¿no?, fuertes, antimafia, cuando la sociedad italiana llegó al punto de hartazgo, como la colombiana en su momento también, ahí ya se unen con paros, boicots pacíficos, pero paros y boicots, y comienzan a apoyar a gente honesta que quiere llegar al poder. Pero no los matarían, por ejemplo, porque si matan como quieren y a quien quieren, ¿no los matarían? Por eso es que no salen a la calle, tal vez. Hoy los matan con más frecuencia porque están atomizados. Una de las leyes que yo siempre sigo cuando trabajo en países peligrosos es nunca ir solo. No solo físicamente, sino que no se me perciba solo. Solo quiere decir que conozca embajadores, que tenga contactos en diferentes lugares, porque si tú vas solo y te perciben aislado, te asesinan. En la medida que la sociedad civil comienza a presionar y aglutinar a esa gente honesta que hay en México, te mencioné nombres, Manuel Cloutier, Santiago Nieto, hay gente muy honesta en México, que quiere a su patria y quiere realmente que cambie la situación, como la hay en Argentina también. Claro. El tema es que hoy los planetas están desalineados, digo yo metafóricamente, en donde tú tienes falta de presión internacional por las razones que te mencioné, una sociedad civil aterrorizada sin apoyo. Hay mucho dinero internacional que llega a México, pero llega para shows de la Fundación Soros,
del USAID, para reportecitos, para conferencitas, para tallercitos, pero para lo que sí tendría que estar haciendo México, que es todos estos temas de auditorías que yo te mencionaba. Por ejemplo, te doy el ejemplo de otros países. Por ejemplo, hoy uno de los temas que voy a llevar ahora a la Argentina, que te estoy dando una primicia, es el tema importantísimo, de que a los jueces en Argentina se los obligue a que cuando decomisan activos a redes criminales o a funcionarios públicos corruptos, cuando le decomisan los bienes, el juez esté obligado a reasignarlo a redes de sociedad civil reguladas para que esos bienes se usen para servir a las víctimas de la delincuencia organizada. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Eso se llama en Italia la Ley de Reasignación Social de Bienes Decomisados, la Ley 74. Cientos de millones de euros de las fábricas del Totorrina, que era el Chapo Guzmán de Sicilia, cientos de millones de euros de la Drangheta calabresa, cientos de millones de euros de la Camorra napolitana, cientos de millones de euros en propiedades han sido reasignadas a redes de sociedad civil para atender a mujeres traficadas, educar a niños, para darles centro de producción a jóvenes mayores de 18 años para que tengan habilidades de vida, producir vino, chamarras, todo eso es una revolución social, claro, que conlleva eso es lo que voy a estar haciendo en la Argentina. Yo llevo a México y no me matan porque saben que conozco a muchos embajadores, no me pueden tocar, ni me reciben cuando llevo esto a México. Pero, ahora, tú me dices, ¿qué costo político puede tener una ley que obliga a un juez a reasignar un bien decomisado a redes de sociedad civil? ¿Qué costo? Una persona decente diría, no hay costo. Un juez decente diría, ¿por qué no? Tienes una casa, una fábrica, un carro, un auto, ¿por qué no reasignarlo a redes de sociedad civil con historial de servir a víctimas? En México es un negocio mafioso. En Argentina no. En Argentina el juez todavía no tiene atribuciones. Hay algunos jueces como Bonadío que por ahí lo hacen, pero como discrecionalidad de él o de ella, pero no, ¿entendés? Eso hoy en Argentina es posible. ¿Por qué? ¿Porque los argentinos son buenos y los mexicanos malos? No. Es porque los argentinos nunca han tenido, aunque Perón lo soñó, un partido único de Estado. Eso es algo muy importante de entender en la diferencia histórica en los comparativos. México vivió por 80 años con un partido único de Estado. La cultura política del mexicano, sea del PRI, sea del PRD, sea del PAN, sea de Morena, es la del partido único de Estado. Claro. Está en sus genes, está en su educación política y cívica. Por eso, en México, el pacto político de impunidad entre todos los partidos es mucho más factible que en Argentina, donde en Argentina puedes tener corruptazos y corruptitos, pero hay oposición. La cultura del partido único de Estado en Argentina no existe. Yo puedo ir hoy a la Argentina, y me sucede muy seguido cuando voy a la Argentina, donde Margarita Stolbizer me recibe con un abrazo y me junta a 20 diputados a escucharme para realmente comenzar a implementar medidas. No porque Margarita sea buena, es porque ella tiene un interés real de oposición. En México no hay oposición. Tú vas a ver que hoy López Obrador incorpora a toda la mafia del PRI, del PAN y del PRD a su partido. Hoy acaba de anunciar una senadora que se llama Gaby Cuevas, acaba de anunciar, ella, una de las senadoras más elitistas, más panistas, más conservadoras, acaba de anunciar de que se va a incorporar a Morena. En México formalmente hay muchos partidos. Legalmente hay partidos que son entidades legales reconocidas. En el hecho, esos líderes de esos partidos no permiten que sus bases accedan al poder, o sea que las bases sociales no pueden entrar a las listas, eligen a dedo a quién entra a las listas, a veces con dinero mafioso y otras veces no, y lo que hacen es inmediatamente con esa cultura tradicional del Partido Único de Estado, lo que hace los líderes de poder es que cuando alguien gana la presidencia, todos los partidos se ponen a disposición del que gana la presidencia. Entonces comienzan los pactos por México. Una periodista que se llama Carmen Aristegui. Ella una vez lo entrevista a un senador que se llama Carlos Navarrete. Te estoy dando nombres y apellidos. Y lo entrevista al aire, por televisión. Carmen Aristegui, en el 2014, le dice, Carlos,
El doctor Buscaglia ha venido diciendo desde hace muchos años que en México hay un pacto político de impunidad. ¿Es verdad eso? Y Carlos Navarrete, asustado por el caso Ayotzinapa, que lo estaban culpando al PRD, al aire le dice, es verdad lo que dice Buscaglia, tenemos un pacto político de impunidad y es una vergüenza, pero no lo hemos firmado sobre papel, le dice. A menos mal, le dice. El pacto político de impunidad en México forma parte de esa cultura política de los años 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 del partido único de Estado. O sea, la cultura, cada uno de nosotros somos prisioneros de nuestra propia historia. Todos tenemos, nuestra cultura se formatea por la historia que hemos vivido. En el caso mexicano, eso es uno de los elementos que mantiene este pacto político de impunidad, como tú lo ves ahí, con mucha mayor dificultad para implementar las medidas que en Argentina para mí son mucho más fáciles de implementar y en México son ciencia ficción. Entonces, yo soy una persona propositiva. Yo no te estoy diciendo todo está mal, todo está mal, todo está mal. Te estoy diciendo no, podemos mejorar. Tenés que tomar la medicina. Ahora, por último, digamos, ¿cuál es la manera de que se pueda acrecentar, aumentar la conciencia sobre esta situación a nivel mundial? ¿Qué es lo que se puede hacer? Ustedes, cuando hay una ola periodística, y también tienes ahí problemas, porque los dueños de medios como El País de España forman parte del problema en México. Las inversiones de los socios del País en México hace que el País, cuando yo denunciaba estas cosas en el 2010, 2011, los periodistas del País me venían a decir, no, buscar que eso no puede ser verdad. A mí, otros me decían, no nos dejan publicar malas noticias sobre México. ¿Entendés? Cuando el periodismo se unifica, como sucedió ahora con los Panama Papers, ¿te acuerdas? Sí, claro. Donde hay una especie de unificación de los grandes medios internacionales poniéndole el dedo en la llaga y diciendo, acá hay un problema grave y tenemos que abordarlo. Eso ayuda mucho. Pero, lamentablemente, la experiencia internacional que yo te puedo documentar, y yo he trabajado en Indonesia, en Colombia, Afganistán, te dice que sin una presión internacional muy fuerte, como la que le aplicaron a Colombia, como la que le aplicaron a Perú, y le están aplicando, sin esa presión internacional que le dé un salvavidas, oxígeno a la sociedad civil mexicana valiente, que hoy está fragmentada, aterrorizada, y de otra manera sentiría que se le está apoyando, sin ese elemento de presión internacional que le cueste mucho dinero a la élite mexicana, que le cueste mucho dinero a los Slims, a los Salinas Pliego, a los Aramburu Zabalas, a esas familias que son dueñas de medio país. Sin esa presión internacional, estas medidas van a ser muy difíciles de aplicar porque les cuesta mucho dinero. ¿Y qué pasó en Colombia? ¿Por qué eso dejó de suceder? Sucedió porque la violencia en Colombia, por el mismo proceso natural de la violencia organizada, llegó a las más altas élites de Colombia, cosa que todavía no sucedió en México. Esa élite que en Colombia se sentía asediada, que les asesinaban a sus familias, hoy en México les va muy bien. No los ha tocado a ellos y a ellas esa violencia que hoy sufre la persona promedio mexicana. Pero no los ha tocado porque participan de toda esta corrupción o porque ¿por qué se están salvando, digamos? No los han tocado por dos razones. Primera, porque hay un proceso, como te dije, natural en donde las élites más poderosas, y te estoy hablando de gente que tiene patrimonios netos de más de 5.000 millones de dólares, como Salinas Pliego, se unen, forman capas de seguridad cada vez más sofisticadas, 2, 3, 4, 5 capas. Tienen servicios de inteligencia privados, tienen policías privados, te lo dije al comienzo de la entrevista, donde tienen miles de policías a su servicio. O sea, hasta cierto punto se pueden aislar. Ahora, claro, cuando ya les comienzan a tirar bazucazos a sus casas, cuando les empiezan a tirar misiles a sus helicópteros, cosa que sucedía en Colombia, ya la cosa cambia. Entonces, esas élites en Colombia, que se trataban de proteger igual, con muchas capas de seguridad, ya no le dio abasto en un momento dado. La violencia colombiana es mucho más vieja que la mexicana. La violencia de descontrol colombiana llega desde los años 40. La de México comenzó a finales de los 90. O sea que todo esto tiene un proceso natural, lamentablemente. Entonces México todavía no tiene a sus élites en búnkers durante el fin de semana. Entonces ese ambiente de desesperación de las familias y de los capitales más poderosos y de los multinacionales europeas, que en Colombia eran masacradas también. En México
Tú vas a una empresa minera canadiense a Durango y te la vas a encontrar con ejércitos privados en la empresa minera protegiendo sus capitales y protegiendo a sus empresarios. O sea que ellos aún todavía se protegen de todo este caos y de todo este mar de sangre que invade a la población mexicana. Para finalizar, doctor Buscaglia, muchísimas gracias.